Buenos días, México. Buenas tardes, España. Bienvenidos a Factor Energético, a la entrevista con Juan José Almagro, presidente del Consejo Asesor de Empleability y experto en RCE y sostenibilidad. ¿Cómo estás, Juan José? Buenas tardes, buenos días en México. Estoy muy bien, encantado de esta conversación y encantado también de esta reunión que se va a celebrar el día 5, va a empezar el día 5 de octubre, entre gentes preocupadas por el tema de la sostenibilidad y de la responsabilidad social de México y España. Yo creo que es muy importante hacer eso y es muy importante también que un comunicador como tú en energías renovables también se preocupe de estos temas, ¿no? No, pues yo creo que esta es una preocupación en general. Yo creo que se están viviendo tiempos difíciles y complicados en el mundo, en temas de cambio climático, en temas de, bueno, pues ahí tenemos el conflicto Rusia-Ucrania, la inflación, temas de pobreza. Creo que son tiempos difíciles y complicados, estimado Juan José. Pero bueno, las empresas, bueno, las empresas y la sociedad en general, pues hay una preocupación. Pero bueno, si hoy pudiéramos hacer un corte y decir, hoy dónde se ubica la responsabilidad social empresarial y la sostenibilidad, porque pues como sabemos el reto del cambio climático pues, se acelera, ¿no? Y urgen las soluciones para contrarrestar sus efectos. Pues hoy yo creo que se ubican en todo. La sostenibilidad y la responsabilidad social son algo demasiado importante como para dejarlo solo en manos de los gobiernos. Así es. Es verdad que hace 7 años, ahora ha hecho 7 años, en septiembre del año 2015, cuando se aprueban los ODS, 17 ODS, Sí, son fundamentalmente los gobiernos los que toman la batuta y dicen vamos a ser capaces de avanzar en este tema. Desafortunadamente, desde hace algunos años ya hay muchos ámbitos en donde se recoge que los objetivos del desarrollo sostenible, que tienen teóricamente su final en el año 2030, no se van a conseguir, ¿no? Y yo creo que si no se van a conseguir es porque en general hemos dejado que sean los gobiernos los que eh, tiren del carro y tenemos que ser todos los que tiremos del carro. todos, claro. La diferencia entre los objetivos del milenio que vencieron en el año 2015 y los objetivos del desarrollo sostenible es que los objetivos del milenio solo afectaban a los países más desfavorecidos. Sin embargo, los ODS es una apuesta global, holística, hasta el punto de que no solo nos tienen que afectar a los gobiernos, sino que nos tienen que afectar a todos, empresas, familias, personas, universidades, instituciones, a todo el mundo. Esto es algo demasiado importante como para dejarlo solo en manos de unos cuantos. Aquí tenemos que participar todos y saber que todos tenemos que juntar hombro con hombro y de consumo tratar de conseguirlo. Es complicado, es difícil, va a ser duro, pero nosotros no tenemos, para hacer las cosas, para tener un mundo mejor, tenemos que ser capaces de estar luchando por esos 17 objetivos al desarrollo sostenible. Y fijaos que en la reunión que va a haber a partir del día 5 de octubre entre México y España, al final lo más importante es que estamos cumpliendo el que a mi juicio es el más importante de los objetivos, que es el 17, es decir, establecer alianzas para la consecución de todos los objetivos, ¿no? Nosotros tenemos que ser capaces de dialogar, y para dialogar hay que preguntar primero y después escuchar, y después preguntar, escuchar y ponernos a la tarea de conseguir los objetivos que a todos nos deben llevar hacia un mundo mejor, sin duda ninguna. A mí no me cabe ninguna duda. Así es, así es. Bien, como dices tú, creo que es un trabajo de todos, gobierno, empresa, sociedad, sin duda. Sin duda. Pero poniéndonos un poco a tono con el tema del foro, las empresas, por un lado están las empresas, Mm. este,
¿Se está haciendo lo que se necesita o hacen lo que pueden? Eso es por un lado. Y por el otro Bueno, yo, lado, yo pues está creo, la parte sí. de, perdón, y está la parte del gobierno, donde, bueno, como dices tú, tiene que poner las condiciones, tiene que haber un marco legal, tiene que impulsar con recursos. Y ahí es un tema complicado que el tema de los recursos y todo eso. ¿Qué opinas así? Ahora, el gobierno tiene que impulsar, tiene que ser capaz de diseñar políticas públicas para que los demás esas políticas públicas las lleven adelante. Y desde mi punto de vista, hombre, claro que tiene una gran importancia lo que hagan las empresas, pero no solo las empresas, ¿no? Yo no quiero olvidar que la empresa es seguramente la institución que más ha contribuido al desarrollo económico y social en el último siglo, ¿no? Seguramente. Pero precisamente por eso, quien tiene el poder tiene la responsabilidad. Quiero decir que al final las empresas hoy tienen tal poder que hasta entre las 100 mayores economías del mundo, más de 2/3 de esas economías son empresas, más de 2/3, empezando por las grandes tecnológicas, siguiendo por las petroleras y por las que queráis, ¿no? Así es, Las grandes empresas del mundo tienen un enorme poder y tienen que ser capaces de facilitar el camino para que la gente acuda a esos objetivos del desarrollo sostenible, ¿no? Que en el fondo están mezclados con todo lo que venimos hablando desde hace algún tiempo, ¿no? Responsabilidad social, ¿qué es? Compromiso. Al final, la responsabilidad social no es más compromiso personal, profesional, empresarial, de todo el mundo. Todo el mundo tenemos que hacer algo. Estoy viendo aquí energía renovable. ¿Habrá mayor desafío que el cambio climático? Tendríamos que ser capaces de ocuparnos todos del cambio climático. Y es bueno que haya personas como tú que nos recuerden a cada instante que sin luchar por el cambio climático probablemente no va a conseguir ninguno de los otros objetivos que tenemos, ¿no? Entonces, aquí es donde está la tarea, ¿no? La tarea es juntémonos, seamos capaces de aunar fuerzas y digamos, ¿por dónde hay que hacer las cosas? Por aquí, pues por aquí, todo el mundo, ¿no? todos juntos. Y ahora, ¿qué tan complicado es trabajar con, en este caso, un foro internacional, México, España, y bueno, varias empresas españolas están en América Latina? ¿Están homogenizados de alguna manera estos marcos para poder jalar juntos? Porque pues España tiene un marco legal, México, y ahí, si podemos ver, Europa, Estados Unidos, todos tienen diferentes, digamos, eh, marcos legales. ¿Qué tan difícil es juntar diferentes variables en ese sentido y jalar parejo? Porque ese es todo un reto. Yo creo que jalar parejo no es tan difícil, porque no se trata de que todo el mundo tenga la misma legislación, sino se trata de que todo el mundo tenga el mismo compromiso y que sepa que caminando juntos vamos a conseguirlo, ¿no? Y se va a conseguir en función de lo que manden las leyes en cada país. Al final, insisto, vamos a tratar de conseguir alianzas para hacer las cosas que tenemos que hacer. Luchar por la pobreza, luchar por la educación, luchar por el medio ambiente, mil cosas, ¿no? Es decir, la educación es muy fácil, al final. Yo creo que Así pareciera. eh, eh, la, ya, pero en esto yo estoy convencido de que eh, no solo radica en la familia, sino que en los colegios, en los institutos y en la universidad, sobre todo, tendríamos que ponernos de acuerdo en que estos centros educativos no solo tienen que enseñar, no solo tienen que eh, investigar. A mí me parece que la universidad, sobre todo, tiene que convertirse en la conciencia crítica, en la conciencia social y en la conciencia ética del conjunto de la sociedad. Y eso tiene que hacerse desde la universidad. La universidad tiene que salir a la calle, en México y en España, juntarse con la gente, hablar con la gente, aprender de la gente y llevar aquello que ha aprendido de la gente al seno de los claustros universitarios, ¿no? La educación a mí me parece que es lo menos material que existe, pero es la fuerza espiritual de los pueblos. Solo desde la educación nos hacemos más demócratas, más libres, mejores personas, excelentes profesionales, lo que queráis. Eso es solo desde la educación. Y insisto en algo que repito con alguna frecuencia. Los países que aparecen en primer lugar
cualquier ranking, singularmente ranking de educación, modelo PISA, lo que queráis, esos países son los que en su día invirtieron en educación. Gracias a invertir en educación, son países ricos. Y hay otros muchos países que estamos esperando a ser ricos para invertir entonces en educación, cuando es al revés Es al justamente lo que revés, tenemos que claro, hacer. claro. Invirtamos en educación, invirtamos en la gente, ayudemos a la gente a culturizarse para poder conseguir ser rico y ayudar a los demás. Pues vaya tema, estimado Juan José, considero un poco que venimos saliendo de una pandemia y, por ejemplo, Sí, acá en México el impacto a la educación fue brutal, fue sí, brutal. claro, La claro. digitalización, por ejemplo, en México, pues no tiene un alcance tan fuerte y el impacto, el retraso que en educación e incluso en todos los niveles, no sé si en España el impacto fue similar, pero en México fue muy importante el impacto, ¿no? Entonces, eh, La pandemia ha tenido impacto absolutamente en todos los países del mundo, ¿no? En todos los países del mundo. El problema fundamental que se plantea con lo que tú estás diciendo es que, claro, Herodoto decía, el filósofo griego decía que los sufrimientos engañan, los sufrimientos se enseñan, no engañan, enseñan, ¿no? Y entonces hay que preguntarse, ¿hemos aprendido algo con los sufrimientos de la pandemia? ¿Hemos aprendido algo realmente? Yo creo que hemos aprendido algo, pero no hemos sido capaces de darnos cuenta de determinadas cosas, ¿no? A ver, yo creo que lo principal que hemos aprendido con la pandemia y con todas las circunstancias que se están dando alrededor es que eh, eh, tenemos la necesidad de ser humildes. Hay muchos países, en muchos lugares que dejaron descansar en Oriente la fabricación de cualquier cosa. Y recordáis perfectamente al principio de la pandemia que no había mascarillas, que no había respiradores, que no había nada. Porque como si eso fuera lo más natural del mundo, todo esto lo estaban fabricando en Oriente, ¿no? Y esto no es así. Tendríamos que ser capaces de aprender de ese tema, ¿no? Tendríamos que aprender que hay que ser un poco más prudentes. Y digo bien, no imprudentes, digo prudentes, porque el ser prudente es prever qué puede pasar para ponerle remedio y resultado. Y eso no lo hemos hecho tampoco, a pesar de que todos los gobiernos están llenos de asesores que cobran grandes cantidades de dinero para asesorar y no han sido capaces de dar soluciones, ¿no? Yo creo que además de eso, la salud, como la propia educación, son bienes comunes globales. Y eso sí que lo hemos aprendido. Los bienes comunes globales no son de nadie, son de todos. Y todos deberíamos velar porque se apliquen absolutamente a todo el mundo, ¿no? Creo también que había ausencia de liderazgo y ausencia de una comunicación fluida y auténtica. A mí me parece que las grandes instituciones internacionales, que son fundamentalmente las que se crearon y nacieron después de la Segunda Guerra Mundial, en los años 40 del siglo pasado, Banco Interamericano, Banco Mundial, Fondo Monetario, etcétera, a mí me parece que no han sabido dar soluciones. Pero también lo hemos visto en la pandemia, la Organización Mundial de la Salud ha reconocido que no supieron dar la talla en los momentos iniciales de la propia pandemia, ¿no? Y luego, a mi juicio, también hay una ausencia de gobernanza global. ¿Para qué sirve Naciones Unidas? ¿Para qué sirve Naciones Unidas? Si probablemente tendríamos que haber sido capaces de estar todos juntos, hombro con hombro, tratando de resolver este tema, o todos juntos, hombro con hombro, tratando de resolver una guerra maldita que nadie sabe cuándo acabará y que todo el mundo sabe cómo se inició y en qué circunstancias se inició. Bueno, mire que estas cosas que están ocurriendo en el mundo, aprendemos algo, pero tendríamos que ser capaces también, después de aprenderlo, de poner en práctica soluciones para que no vuelvan a ocurrir, ¿no? así Y es. eso, a mi juicio, tenemos que hacerlo también desde las empresas, desde los medios de comunicación, desde las instituciones, desde las universidades. A mí me parece que es el momento en el que medios de comunicación, universidades, instituciones prestigiosas den un puñetazo encima de la mesa y digan, vamos a ir por aquí, vamos a ser capaces entre todos de resolver este asunto, ¿no?
Y en eso estamos, probablemente. Por eso me gusta tanto que haya un encuentro de esa naturaleza entre México y España, porque se trata de ponernos de acuerdo entre todos, no es lo que podríamos hacer. Sin duda, estos foros son parte de esta solución, digo, empezar a sembrar Sí. la semilla entre empresas, entre sociedad, el mismo gobierno que se involucre, que se empiece a dar cuenta de lo que está sucediendo, porque a veces pareciera, bien como dices, no se ve más allá de, y se queda en un círculo, y creo que esto se puede, pues danos un poco una probadita de las nuevas tendencias en de responsabilidad social y empresarial y algo de sostenibilidad, estimado Juan José, para ir calentando este tema del foro. Insisto en lo que dije antes, ¿no? Insisto en lo que dije antes. Yo creo que es muy importante que seamos capaces de dialogar y de ponernos de acuerdo en ponernos de acuerdo. El principio de cualquier solución es siempre ponerse de acuerdo con otro en que nos vamos a poner de acuerdo. Y a partir de ahí, yo creo que el camino será fácil, ¿no? Muy fácil, a mi juicio. Porque, hombre, vivimos tiempos de incertidumbre, pero no me cabe ninguna duda que tenemos que ser capaces de apartar esa incertidumbre, poco a poco. Y eso se consigue, primero, restaurando la esperanza y segundo, abriendo nuestros brazos a la confianza. Los políticos también se tienen que dar cuenta que están ahí fundamentalmente para servir a los demás, para dar soluciones a los demás, para promover políticas públicas que podamos desarrollar los demás. Claro que los objetivos del desarrollo sostenible son la nueva era de la responsabilidad social y por eso de una u otra forma nos afectan a todos, ¿no? Y que haya encuentros como el de México y España a través de Empresability, a mí me parece que es fundamental. Yo tendré el gusto de inaugurarlo el día 5, así que el día 5 ya se me ocurrirá decir algo de lo que hayamos estado hablando tú y yo esta tarde o de lo que sea necesario, no hay ningún problema. Pues mira, sin duda, estas reflexiones que tú me estás haciendo el favor de comentar, pues sin duda que nos regresa al principio, como lo dices bien, volvernos a sentar a la mesa, ponerse de acuerdo, esos que tienen la posibilidad de tomar las grandes decisiones para empezar a cambiar el rumbo, sin duda que nos regresan ahí. Y bueno, creo que será muy interesante escuchar a líderes importantes de empresas que comentan en el foro qué se puede aportar, dónde se puede cambiar, dónde se puede ajustar y pues qué hacer frente a este reto, bien como dices, venimos de una pandemia, está el conflicto Rusia-Ucrania y varias cosas que hay en el mundo que pues habría que cambiar el enfoque. Sin duda ninguna. Y Muy bien. además hay que decir la verdad. En tiempos de mentira universal, decía Orwell, decir la verdad es un acto revolucionario. Hay que decir la verdad y a partir de la verdad poner las bases para conseguir aquello a los que nos comprometamos. Así es. Pues muchas gracias, Juan José, por la entrevista. Muchas gracias a ti. Estuvimos con José Almagro, presidente del Consejo Asesor de Empresability y experto en RCE y sostenibilidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes.